Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar estudiando el objetivo de números racionales. Comenzamos con la actividad número 2. En la actividad anterior vimos cómo expresar entonces el proceso de dividir un objeto en una cantidad de partes y tomar una cantidad de esa división. Y lo representamos así con estos símbolos. Pusimos un paréntesis, un número y luego separado otro número. El segundo número representaba la cantidad de veces en que dividíamos y el primer número representaba las partes que tomábamos. Entonces el símbolo A, B representa dividir algo en B partes y tomar esta cantidad, la cantidad A de partes de esa división. Vimos también que una misma cantidad se podía representar de diferentes formas. Por ejemplo, estos símbolos representan la misma cantidad. Tengo el símbolo 1,2, que quiere decir que algo lo dividí en dos partes y me tomé una parte, o sea, me tomé la mitad. El símbolo 2,4, que algo lo dividí en cuatro partes y me tomé dos, de nuevo me estoy tomando la mitad. El símbolo 3,6, que significa que dividí algo en seis partes y tomé tres, es decir, de nuevo tomo la mitad. Ahí, y sigo así infinitamente. Todos estos símbolos representan la misma cantidad, que es dividir algo y tomar la mitad. Entonces tenemos la siguiente definición. Tenemos entonces que el símbolo A, B se puede expresar de una forma infinita, ¿no? Muchas formas de representar estos me van a dar la misma cantidad. Y entonces todas esas formas de representar les vamos a poner un nombre. Vamos a decir que los números A, B y C, D son equivalentes si están representando la misma cantidad. Y a todas estas expresiones equivalentes, ¿no? A las expresiones equivalentes A, B, que representan este proceso de dividir algo en B partes y tomarse A partes, es lo que vamos a llamar números racionales. Y en general la notación que se usa para representar un número, en vez de hacerlo separado de esta forma por una coma, usualmente se pone así, se pone A, se pone una raya y abajo se pone el número B. Entonces todas estas expresiones que se lee usualmente como A entre B o A sobre B son lo que son los números racionales. Y entonces un número racional, como habíamos dicho, tiene muchas formas diferentes de expresarse. A todas esas formas se les llama formas equivalentes. Entonces otra vez, todo este proceso de abstracción, ¿no? El proceso de tomar algo y dividirlo en B partes y luego tomar A partes, ¿no? Luego ver que esta forma de dividir me puede dar una forma infinita de representaciones de una misma cantidad. Todo este proceso, ¿no? Es lo que nos lleva a lo que es un número racional. Y el conjunto de formas de números racionales se representa así, como en una Q con esta rayita más, que son todas estas expresiones de la forma A entre B, donde tanto A como B van a representar números enteros. Acuérdense que este símbolo, el de Z, representa los números enteros, que son los números positivos y negativos. Esta E quiere decir que es un elemento, y entonces esto está representando que A y B son elementos del conjunto de números enteros. Y vimos en el objetivo, en la actividad anterior, cómo se hacía la suma. Con esta notación de A entre B, la suma entonces queda definida así. A entre B más C entre D, según la regla que vimos, se encontraba así. Se multiplicaba este número que está acá y este número que está acá. Se multiplica B por D, que usualmente se les conoce como denominadores. Y a los números que están arriba se les conoce como numeradores. Entonces en la suma de dos números racionales empieza así, se multiplica el número de abajo, denominador por denominador, y eso queda como denominador, y luego se hace una multiplicación y una suma. Las multiplicaciones son cruzadas, el numerador por denominador se pone arriba, el denominador por numerador se pone arriba, y esos dos resultados se suman. Entonces, esta regla, que es la misma regla que habíamos visto antes, es entonces ahora como se suman estas que se llaman fracciones. Usualmente fracción se usa precisamente para este símbolo, el símbolo A entre B, ¿no? Y entonces, como vimos, una fracción tiene una forma infinita de expresiones diferentes. A toda esa forma infinita se le conoce como el número racional. Pero cuando nada más me lo tomo así, como el proceso de división, se le conoce como fracción. Entonces, por ejemplo, aquí me están poniendo estas dos sumas. Tengo la suma 2 tercios más 4 quintos.
Entonces, para sumarlo simplemente aplico esta regla de acá. Se multiplica primero denominador por denominador, que en este caso es 3 por 5, que es lo que puse aquí abajo. Y luego se hace cruzado, numerador por denominador. Entonces es 2 por 5, que va arriba. Luego 3 por 4, que también va arriba. Y esos dos resultados de acá arriba se deben de sumar. En este siguiente paso ya nada más hice las operaciones. 3 por 5 me da 15, 2 por 5 10, 3 por 4 12. Y como último paso se suman los términos que tengo en el numerador. 10 más 12 me da 22. Entonces 2 tercios más 4 quintos es lo mismo que 22 quinceavos. Por ejemplo, aquí tengo un quinto más un sexto. Y otra vez la regla es denominador por denominador. 5 por 6 se pone abajo, luego va cruzado. 1 por 6 va arriba, 5 por 1 va arriba y estos resultados se suman. 1 por 6 da 6, 5 por 1 da 5 y 5 por 6 me da 30. Y luego nada más sumo lo que tengo arriba, que es 6 más 5 me da 11. Y el de abajo ya queda igual, entonces me quedan 11 sobre 30. Ahora tenemos estas dos afirmaciones que son muy interesantes, son muy útiles. Dice la primera que para cualquier número entero b que no sea 0, siempre tenemos que la fracción 0 entre b siempre va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque esto está representando que algo lo dividí en b partes y estoy tomando 0 partes, pues no estoy tomando nada. Por eso 0 entre b es precisamente el número 0. Y la siguiente observación es esta. Para cualquier número entero a diferente de 0, a entre a siempre me da la unidad, el número 1. Pues sí, si al 1 lo divido en a partes y me tomo todas las a partes, pues me estoy tomando toda la unidad. En resumen, entonces, acuérdense siempre, 0 entre b da 0 y un número entre él mismo, a entre a, siempre da como resultado el número 1. Acá es muy importante además tomar en cuenta que al revés no tiene sentido. 0 entre b sí da 0, pero b entre 0 no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que algo lo dividí en 0 partes y eso no es posible. Si yo tengo algo, no puedo dividirlo en 0 partes, porque sería no tener nada. Con la suma de fracciones podemos ahora sí entender cuando dos fracciones son equivalentes. Imagínense entonces que quiero saber cuándo la fracción a entre b es igual a la fracción c entre d. Entonces, como es una ecuación, este número de acá lo puedo pasar de este lado restando, del lado izquierdo. Entonces me queda a entre b menos este número que lo pasé restando, c entre d es igual a 0. Y aquí aplico entonces la fórmula para sumas de fracciones. Se multiplica el de abajo por el de abajo y eso va abajo. Y luego es cruzado. A por d va arriba, b por c va arriba. Y como en este caso es resta, aquí se pone menos. Y entonces tengo que, como esto es una ecuación, tengo que este número que me quedó aquí tiene que ser igual a 0. Y por lo que acabamos de decir, una fracción es 0 solamente si el número de arriba es 0. Eso quiere decir entonces, y lo pongo acá, que el número a entre d menos b por c tiene que ser igual a 0. Y otra vez, como es una ecuación, este b por c, que está del lado, aquí está la igualdad, está del lado izquierdo, la paso del lado derecho, aquí está restando, del lado derecho va a pasar sumando, y entonces me queda que a por d es igual a b por c. O sea, a entre b va a ser igual a c entre d si a por d, o sea, multiplicar este de arriba por este de abajo, me da lo mismo que b por c, o sea, este de abajo por este de arriba. Es decir, si yo quiero saber si una fracción es equivalente a otra, multiplico cruzado el de arriba por el de abajo y el de abajo por el de arriba. Si los resultados son iguales, entonces mis fracciones son la misma, son fracciones equivalentes. Acá entonces afirmo lo que acabo de decir como una proposición. Los números a entre b y c entre d van a ser equivalentes si, solo si, a la hora de hacer las multiplicaciones cruzadas, a por d y b por c, el resultado es el mismo. Por ejemplo, si quiero ver que la fracción 1 entre 2 es lo mismo que la fracción 2 entre 4, multiplico de forma cruzada 1 por 4, que me da 4, y 2 por 2, que también me da 4. Es decir, al multiplicar cruzado me da lo mismo, quiere decir que estas fracciones son lo mismo. Si quisiera yo saber si la fracción 1 medio y 1 tercio son lo mismo, otra vez multiplico cruzado. 1 por 3 me da 3, 1 por 2 me da 2, y claramente 3 es diferente de 2, es decir, estas fracciones no son equivalentes.
Muy bien, continuamos con la siguiente observación. Considere un rectángulo que ha sido dividido en 6 partes, como lo tengo aquí en esta imagen. Este rectángulo lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Y mi pregunta es, como ya vimos, entonces con fracciones, ¿no? Puedo representar el tomar una parte de aquí, ¿no? Por ejemplo, si quisiera yo una parte, el 1 sobre 6 sería tomar una parte, 2 sobre 6 sería tomar dos partes y así sucesivamente. Pero ahora piense, ¿cuánto sería tomarse la mitad de 2/6 de este rectángulo? ¿No? En este caso es más o menos sencillo, porque si yo tengo 2/6, digamos que me tomo estas dos partes, ¿no? Tomar 2/6 es tomar tomar la mitad, perdón, de 2/6 es tomar precisamente una parte. Pero, por ejemplo, ahora ¿cuánto sería si tomo 3/6? O sea, si tomo la mitad, ¿cuánto sería tomarse una tercera parte de eso? También es sencillo por cómo está hecho, porque si tengo 3/6, o sea, si tomo esta parte de acá, pues esto ya está dividido en 3 partes iguales, entonces un tercio sería otra vez tomarse nada más una parte. Es decir, 3/6 de un tercio es lo mismo que un sexto. Pero eso me hace preguntarme entonces en general, ¿no? ¿Cuánto va a ser tomar A entre B de C entre D? O sea, tengo algo dividido en D partes y me estoy tomando ya una cantidad. Y mi pregunta es, si esa cantidad ahora la vuelvo a dividir en B partes y me tomo A partes, ¿cómo quedaría eso representado en términos de una fracción? De nuevo, para que se entienda lo que me estoy preguntando. He dividido algo en D partes y me tomé una cantidad de partes. Y lo que me estoy preguntando es, de esta cantidad, ahora la vuelvo a dividir en B partes, ¿cuánto sería tomar A partes de esa nueva división? En el caso del rectángulo, por ejemplo, hace ratito, este lo dividí en 6 partes, ¿no? Y me tomé 2, o sea, me tomé 2/6. Y luego me pregunté, ¿cuánto sería la mitad? O sea, ¿cuánto sería un medio de 2/6? ¿No? Si me fijo acá, 2/6 es esta parte, un medio pues es la mitad, pues es esta parte que es igual a un sexto. O sea, un medio de 2/6 me dio un sexto. Lo mismo, ¿cuánto sería un tercio de 3/6? O sea, esto lo dividí en 6 partes, me tomé 3 partes, y esta nueva cantidad ahora la divido en 3 partes y me tomo una parte. Vimos aquí entonces que eso es esto, es 3/6, y como estoy dividiendo ahora en 3 partes, y si se fijan, naturalmente esta parte ya está dividida en 3 partes, una tercera parte es esto, es decir, una tercera parte de 3/6 es un sexto. Entonces, para responder a esta pregunta, pues es simplemente repetir ese proceso de abstracción que acabamos de hacer, es decir, tomamos un rectángulo que esté dividido en D partes y tomamos C partes de estas, es decir, estamos tomando la fracción C entre D. Y debemos ahora, como vamos a tomar A entre B, quiere decir que lo tengo que dividir ahora en B partes. Entonces estas C partes las tengo que dividir en B partes y tomar A partes. Ahora, para poder entender esto, vamos a usar entonces fracciones equivalentes. En lugar de C entre D, tomo la fracción equivalente que resulta de multiplicar por B, tanto numerador como denominador. Entonces, acuérdense, eso lo vimos en la actividad anterior. Si tomo esta cantidad y la multiplico tanto numerador como denominador por un mismo número, obtengo la misma fracción, la misma cantidad, pero en una fracción equivalente. Entonces, C entre D es lo mismo que la fracción C por B entre D por B. Y entonces, dividir esto en B partes y tomar A partes, pues es precisamente tomar el número A por C entre B por D. En resumen, esto me dice cómo debo de multiplicar números racionales. El número A entre B por el número C entre D se calcula así. Se multiplica numerador por numerador, A por C, y se multiplica denominador por denominador, que es B por D. ¿Vale? Y entonces esto me dice cómo debo de hacer para multiplicar números racionales. Si me preguntan cuánto vale la multiplicación de 2 entre 5 por 3 entre 4, pues simplemente se multiplica el numerador por numerador. 2 por 3, que es lo que puse aquí, que me da 6, y 5 por 4, que es lo que puse aquí, que me da como resultado
20. Entonces 2/5 por 3/4 son 6/20. Si me preguntan cuánto vale la multiplicación, menos 5/3 por 2/7, se multiplica numerador por numerador, menos 5 por 2, que lo puse aquí, entre 3 por 7, denominador por denominador, que lo puse aquí, y se hace la operación. Menos 5 por 2, acuérdense aquí es leyes de los signos, menos por más da menos, y 5 por 2 da 10, y 3 por 7 da 21. Entonces multiplicar menos 5/3 por 2/7 me da como resultado menos 10/21. Muy bien, en resumen, recuerden entonces que la suma de fracciones se hace con esta regla. Si tengo A entre B más C entre D, la suma es primero se multiplica el de abajo por el de abajo, denominador por denominador, y se pone como denominador, y luego es cruzado. El de arriba por el de abajo va arriba, el de abajo por el de arriba va arriba, y los resultados se suman o se restan. Si en vez de más aquí es menos, aquí también va menos, ¿no? Aquí vimos un ejemplo, por ejemplo, 2/3 más 4/5 es 3 por 5, 15, luego 2 por 5, 10, 3 por 4, 12, se suman, 10 más 12 me da 22, ¿no? Entonces otra vez, cuando sumo fracciones es denominador por denominador, y ese va a ser denominador y luego cruzado, numerador por denominador va arriba, denominador por numerador va arriba, y estos se suman. Y la multiplicación es así, esa es directa, ¿no? Si quiero multiplicar A entre B por C entre D, se multiplica el de arriba por el de arriba, A por C, y se pone como numerador, y se multiplica el de abajo por el de abajo, B por D, y se pone como denominador. Por ejemplo aquí, 2/5 por 3/4 es 2 por 3, 6, y 5 por 4, 20. ¿Cuánto vale menos 5/3 por 2/7? Menos 5 por 2, menos 10, y 3 por 7, 21. Muy bien, con esta actividad terminamos esta actividad de hoy de tarea. Entonces les dejo estos dos ejercicios. En el primer ejercicio de 4 incisos simplemente tienen que verificar si las fracciones que se les dan son equivalentes, es decir, si es lo mismo 4/20 que 40/100. Recuerden que para saber que dos fracciones son equivalentes se multiplica cruzado, multiplican 4 por 100 y 20 por 40. Si me da lo mismo, entonces estas son iguales, si no, son diferentes. Igual acá, tengo 4/26 y 2/13. Para saber que son fracciones equivalentes, multiplico cruzado 4 por 13 y 26 por 2. Si me da el mismo resultado, estas son iguales, si no, son diferentes. Y el segundo ejercicio son solamente multiplicaciones, multiplicar 2/3 por menos 4/5. Acuérdense que es directo, 2 por menos 4 va arriba, 3 por 5 va abajo. Aquí igual, me piden la multiplicación de menos 7/2 por menos 4/9, multiplico numerador por numerador, va arriba, y denominador por denominador va abajo. ¿Sale? Entonces recuerden, tienen que hacer estos ejercicios de tarea y los suben en la plataforma de Classroom para que se las califique. Con eso terminamos la actividad del día de hoy.